En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico se basa sobre todo en la historia clínica y en la evolución de los síntomas. Hay que buscar intencionadamente los síntomas que antes mencionamos, como lo son la disfonía, la tos, el globus, el carraspeo y la disfagia, para entonces poder orientar nuestro diagnóstico hacia esta enfermedad. La exploración física ha demostrado que lo que más se relaciona, o los estudios acerca de la exploración física han demostrado que lo que más se relaciona a la presencia de laringofaringitis por reflujo es la presencia de edema laringio posterior, de edema en las cuerdas vocales verdaderas o en el espacio de Rinke, como mencionaba previamente, que es recordemos, es el espacio que hay entre las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Y el surco vocal, o en inglés lo llaman pseudosulcus, que en hasta 90% de los casos eh, puede generar o puede orientarnos a pensar en un diagnóstico de laringitis por reflujo. El pseudosulcus no es otra cosa que lo que se ve en esta fotografía de una videolaringoscopía con este pequeño hundimiento a nivel de las cuerdas vocales. Estas son unas cuerdas vocales que se encuentran edematizadas y con aumento de volumen, pero podemos observar esta pequeña muesca o este pequeño surco a nivel de las cuerdas debido a la presencia del mismo edema. En estas fotografías de laringoscopías podemos observar primero del lado derecho, lado izquierdo, perdón, la fotografía de una videolaringoscopía completamente normal, en donde las cuerdas vocales se encuentran relajadas, bueno, tensas, pero en todo caso no hay presencia de edema ni en las cuerdas vocales ni en ninguna de las estructuras adyacentes. Sin embargo, si lo comparamos con la fotografía B de este mismo lado, pues vemos el franco aumento de volumen en las cuerdas vocales y el edema, además de la obliteración o la disminución en el diámetro de la luz de la vía aérea. Este edema oblitera la salida del aire y en muchas ocasiones es lo que se manifiesta como la sensación de disfagia o de cuerpo extraño o de nudo en la garganta que no les permite deglutir de forma correcta. Del lado derecho de esta diapositiva podemos observar 4 videolaringoscopías. Una disculpa, de este lado se cortaron un poco, pero la fotografía A corresponde a una laringe con un edema de una cruz. La fotografía B vemos un edema laringio o bueno de cuerdas vocales con el pseudosulcus o surco vocal que les mencionaba previamente de, de las cuerdas vocales verdaderas y además el edema laringio en las estructuras adyacentes también. En la fotografía C, que correspondería a esta, vemos un edema ya mucho más importante, con una obliteración de la vía aérea, mucho más de un porcentaje mucho mayor, y con cambios que ya nos orientan a pensar a un edema que en este caso pues clasificaríamos de tres cruces. Y bueno, de este lado puede verse del lado derecho un pseudosulcus de la cuerda vocal, pero ya esta fotografía nos orienta a pensar en un edema mucho más importante. Y esta sería la manifestación más grave del edema laringio, en donde la obliteración de la vía aérea ya es casi completa, el paso de aire que puede darse por esta vía aérea es mínimo y aquí ya empezamos a ver cambios de degeneración polipoide y un edema de cuatro cruces. El diagnóstico, como lo mencionaba previamente, no puede basarse en una prueba gold standard, ya que no existe una prueba gold standard que sea mundialmente aceptada para diagnosticar laringofaringitis por reflujo. La más usada y la mejor aceptada, sin embargo, pues es la pH-metría de 24 horas con un sensor dual o a veces con múltiples sensores. Básicamente esta prueba funciona colocando una sonda con sensores de pH que sensan el pH a nivel del esfínter esofágico inferior
y del esfínter esofágico superior, en ocasiones con sensores intermedios que pueden ir sensando el pH entre estas dos posiciones. Lo que se hace es darle al paciente la posibilidad de registrar la presencia, o al momento de que el paciente manifieste síntomas, registrarlos y posteriormente evaluar o comparar el registro de los episodios sintomáticos de los pacientes o los momentos en los que los pacientes tuvieron síntomas de reflujo con el pH sensado por cualquiera de los sensores de esta sonda. Eventualmente se corrobora si realmente el pico de síntomas o el momento en el que los pacientes presentaron síntomas corresponde con una variación en el pH. En este caso sería una variación a la baja en el pH, haciéndose más ácido. La ventaja, por ejemplo, de las sondas que tienen múltiples sensores es poder comparar el punto del esófago hasta el cual llegaron los síntomas, perdón, el pH o la disminución del pH. Con un sensor dual puede compararse el pH del esfínter esofágico inferior y del superior y entonces ver si en todo caso la misma disminución del pH a nivel inferior alcanzó el nivel superior y entonces en todo caso pues podría estar generando lesión. No es el gold standard, bueno, recordemos que el gold standard es pues la mejor prueba disponible y más ampliamente aceptada para diagnosticar cualquier enfermedad. En este caso no puede considerarse o no se considera todavía como el gold standard debido a varios factores. Algunos de ellos son, por ejemplo, que no se ha podido calcular el porcentaje de especificidad y sensibilidad de esta prueba. Si bien las pruebas han demostrado ser positivas en más o menos 55 a 60% de los pacientes con síntomas, y es lo mejor que se tiene, sigue sin poderse considerar como una prueba 100% confiable. Sobre todo, teniendo en cuenta que los estudios que se tienen para esto son sobre todo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el punto de corte de pH para esta enfermedad es de 4. Sin embargo, como habíamos mencionado previamente, la pepsina puede mantenerse activa con un pH de hasta 6. Por lo tanto, esa brecha que queda entre el pH de 4 y pH de 6, en donde la pepsina sigue siendo activa, pero que para una prueba de pHmetría no se considera como un corte positivo, pues estaríamos perdiendo un porcentaje importante de pacientes que en realidad sí deberían de considerarse con diagnóstico de laringofaringitis por reflujo, pero que por el punto de corte pues no se consideran de esta forma. La propuesta más reciente es aumentar el umbral de 4 a 5 para la laringofaringitis por reflujo y de esta forma ver si se logra pues diagnosticar a un mayor número de pacientes. Esta prueba puede llegar también a ser positiva en hasta 21% de los controles sanos, por lo cual debe de tomarse con reservas, sobre todo, y bueno, sobre todo considerar el escenario de cada paciente. Otra forma de diagnosticar pues, es hacer prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones y evaluar después de 6 a 8 semanas de tratamiento si los pacientes mejoran en sus síntomas. Por lo tanto, pues podría inferirse que se trata de enfermedad por reflujo. La biopsia ha demostrado ser también de utilidad, ya que pues mide la disminución de factores de crecimiento, del factor sobre todo de crecimiento epidérmico de la saliva. Este es un factor de crecimiento que ayuda a regenerar el epitelio y la mucosa de la laringe o en general de la faringe cuando se lesiona, ya sea por medios químicos o por medios físicos. Su disminución en los pacientes con laringofaringitis por reflujo pues condiciona que los síntomas se despierten de una forma más temprana y que sea más difícil quitar los síntomas. El aumento de linfocitos también se ha visto en las biopsias y el aumento de receptores como del clúster de differentiation 1D y citocinas proinflamatorias. Esto lo que condiciona es finalmente un aumento en la inflamación local y una inflamación crónica
que al final pues perpetúa el ciclo de inflamación y el ciclo de presentación sintomática en los pacientes. Es un área de oportunidad, ya que pues los tratamientos actuales pueden, ya existen tratamientos que se orientan a disminuir la inflamación en diferentes puntos del organismo, y podría eventualmente desarrollarse un tratamiento cuyo blanco sea disminuir la inflamación a nivel laríngeo. Las pruebas moleculares han demostrado que hay una disminución o un aumento, según sea el caso, en la expresión de genes, por ejemplo, relacionados al crecimiento o a los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento vascular, transformante, el fibroblástico, el de tejido conectivo, entre otros, que finalmente pues disminuyen o aumentan dependiendo de cuál factor, de qué factor estemos hablando. Igualmente los factores inflamatorios locales. Puede ser, por ejemplo, que se mida un aumento en el ARN mensajero en algunos pacientes con síntomas de laringofaringitis por reflujo, y esto nos permite inferir que estos factores se están expresando de una forma más importante y por lo tanto están perpetuando el ciclo de inflamación local a nivel laringio. Además, se ha visto que todos estos cambios, los que mencionamos en esta diapositiva, son muy similares a todos los que ocurren en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, pues esto comprueba el hecho de que la laringofaringitis es una manifestación extraesofágica de esta enfermedad. Existe una escala que nos permite clasificar y tomar decisiones en los cuadros sintomáticos de los pacientes. Esta escala utiliza sobre todo hallazgos clínicos y de la exploración, como pueden ser el edema, la obliteración de la vía aérea, el eritema y la hiperemia a nivel laringio, el edema de las cuerdas vocales y otros cambios que se dan a nivel de la laringe para puntuar y entonces determinar la probabilidad de que el cuadro sintomático del paciente se deba efectivamente a laringofaringitis por reflujo. Una puntuación de inferior a 7 en esta escala, que va del 0 al 26, es habitualmente una puntuación normal. Con una puntuación mayor a 7, la probabilidad de que al realizar la prueba de pHmetría de 24 horas se tengan hallazgos compatibles con enfermedad por reflujo aumenta. Y con una puntuación mayor a 13 en esta escala, el diagnóstico puede considerarse prácticamente definitivo, aunque de todas formas, en todos los casos, siempre se prefiere utilizar la prueba de pHmetría de 24 horas con una sonda dual. Algunos diagnósticos diferenciales que pueden considerarse como los responsables del cuadro sintomático de los pacientes son, por ejemplo, el goteo retronasal, la rinitis tanto alérgica como no alérgica, infecciones de las vías respiratorias superiores, consumo crónico de tabaco o alcohol o algunos otros irritantes ambientales, como lo pueden ser, por ejemplo, factores químicos o el polvo, algunas otras micropartículas que pudieran alcanzar esta zona y que pudieran estar ahí generando inflamación. También los cambios repentinos de temperatura y de clima, la neuropatía, sobre todo del vago, como lo explicaba al inicio en la diapositiva de fisiopatología, y el abuso de la voz o el carraspeo habitual, que finalmente generan también una inflamación a nivel laringio. En cuanto al tratamiento, al igual que otras partes de lo que hemos abordado en esta plática, sigue siendo muy controversial. Sobre todo si es controversial si debe o no de darse el tratamiento a pacientes
que no presentan síntomas, pero que se encuentran hallazgos a la exploración física que son compatibles con laringofaringitis por reflujo. En estos pacientes se prefieren las medidas generales. De hecho, las medidas generales son siempre la primera línea de tratamiento y estas incluyen dos principales factores. En primer lugar, la dieta, que incluye evitar al máximo el consumo de café, de tés, de refrescos o de sodas, sobre todo los que son ricos en cafeína, y de otras sustancias como el alcohol o la menta, que son sustancias que alteran el tono y debilitan al esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, con el esfínter esofágico inferior eh, hipotónico, pues es más fácil que se produzca reflujo y con esto la presencia de síntomas. Además, se prefieren los alimentos que tienen un pH superior a 4.6 o incluso mejor los que tienen un pH superior a 5, como la carne, las aves, los mariscos y los vegetales frescos, y evitar al máximo todos los alimentos con un pH mucho más ácido, como lo pueden ser la mayoría de las frutas, sobre todo los cítricos, el jitomate, los embutidos y todos los condimentos en general. Se busca evitar al máximo la reactivación de la pepsina que en un episodio de reflujo pueda haber alcanzado el nivel laringio y mantener el pH pues en un nivel superior a 6 y que entonces la pepsina pues no se mantenga activa y no sea proteolítica a nivel de la laringe, dañando mucho más la mucosa. Los cambios conductuales de las medidas generales pues incluyen sobre todo suspender el tabaquismo o la ingestión de todos las sustancias que pueden ser irritantes y que pueden generar inflamación a nivel laringio. La nicotina además es una sustancia que también relaja y debilita el esfínter esofágico inferior. Y todas las actividades que aumenten la presión abdominal, como el ejercicio, cantar o elevar la voz, levantar objetos pesados, agacharse o dormir o acostarse, o todas las maniobras pues, de Valsalva que aumentan la presión abdominal. El ejercicio debe de evitarse sobre todo en las 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos, y en la posición supina o a dormir debe de evitarse en las 3 horas posteriores a la ingesta de alimentos. Se prefiere también dar comidas que sean de porciones más pequeñas y así dilatar el estómago lo menos posible. La farmacoterapia sería el segundo paso y consiste sobre todo en medicamentos que buscan regular el pH, de los cuales el principal pues, son los inhibidores de la bomba de protones. Y aquí se puede iniciar, por ejemplo, con omeprazol vía oral 20 miligramos. Es importante que siempre se dé 30 a 45 minutos previos a la ingesta del primer alimento del día y que posterior a la ingesta del fármaco se ingiera un alimento para que realmente funcione la inhibición de la bomba. Si después de 6 a 8 semanas no hay mejoría en los síntomas, puede aumentarse la dosis a 40 miligramos al día o bien repartirse en 2 dosis de 20 miligramos cada 12 horas. Si funciona el tratamiento, debe de mantenerse por aproximadamente 6 meses, no menos de eso, y al retirarlo debe de hacerse de forma progresiva y ir disminuyendo la dosis en 6 a 8 semanas para evitar un efecto de rebote o detectar la regresión de los síntomas. También se puede apoyar en otros fármacos como los antagonistas de receptores H2, como la ranitidina o cimetidina, los antiácidos y los neuromoduladores como los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina en casos, por ejemplo, de hipersensibilidad por neuropatía. Se debe de referir con el especialista en todos los pacientes que sean mayores de 50 años o que tengan riesgo alto de desarrollar carcinoma laringio por consumo, por ejemplo, de alcohol o tabaquismo crónico, o bien si ya hay la presencia de algún tumor o el cuadro clínico es muy escandaloso. El tratamiento quirúrgico se reserva apenas para muy pocos pacientes con falla a la terapia inicial y debe de siempre decidirse por parte del especialista.
En muy pocos pacientes en realidad se realiza y consiste sobre todo en la realización de una funduplicatura de tipo Nissen. Pues bien, esto sería todo lo relativo al tema de laringofaringitis por reflujo. Muchas gracias.